Los mexicanos tenemos una herramienta legal para hacer efectivos nuestros derechos. Se trata de la Ley de Amparo. Hoy hablaremos de la suspensión del acto reclamado y a través del análisis de una sentencia veremos si es posible hacer control de convencionalidad sobre algunas disposiciones del juicio de amparo. Soy Verónica González, comenzamos. Recibir una pensión por viudez ya no es derecho exclusivo de las personas que están casadas. Los concubinos también pueden ser beneficiarios de esta prestación económica. Emanuel Saldaña tiene la historia. De acuerdo con la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, la esposa o concubina del asegurado o pensionado fallecido puede solicitar una pensión por viudez. ¿Pero qué sucede cuando los concubinos son del mismo sexo? Armando vivió con su pareja durante 18 años. No era tanto su físico, sino su interior. Era una persona al 100% pura, inteligente, culto. En toda la extensión de la palabra, un buen hombre. La verdad, un buen hombre. Aunque existe jurisprudencia de la Suprema Corte y algunos estados ya hicieron ajustes a las leyes locales, aún es complicado registrar un matrimonio entre personas del mismo sexo. En el caso de Armando, él y su pareja nunca legalizaron su unión. El problema se presentó cuando uno de ellos murió y el viudo quiso hacer efectivo su derecho a una pensión. Tengo 42 y él murió de 70 años. Su pareja lamentablemente había fallecido y sobre todo para él continuar con el goce de la pensión que el señor venía gozando como pensionado por cesantía y obviamente el Instituto Mexicano del Seguro Social pues le negó cualquier acceso a cualquier prestación tanto médica como de prestación económica. Para obtener el beneficio de una prestación económica, Armando tenía que obtener primero el reconocimiento legal del concubinato. Él tuvo que promover un juicio, una información testimonial para el reconocimiento del concubinato, mismo que logró mediante un juicio, un procedimiento no contencioso en el fuero común ante un juez familiar. Después de que se logra el reconocimiento del concubinato con el otro licenciado, me dan a saber que tengo derechos. Entonces, la pensión, seguridad social, etc. No obstante, Armando aún tendría que superar otro obstáculo, la discriminación. Y es que las autoridades no solo le negaron la pensión, sino que además no le dieron un trato digno. La ley del IMSS establece uno de los requisitos es exhibir acta de matrimonio. Al no exhibirla, se le niega. Nosotros interponemos recurso de inconformidad, lo declaran fundado y se ordena que se tome en cuenta la resolución de la información testimonial de concubinato. Aún así, exhibiendo esa documentación, el Instituto Mexicano del Seguro Social es renuente nuevamente y dice no. El IMSS argumentó que no estaba acreditada la relación de pareja entre personas del mismo sexo. Armando, con el apoyo de su asesora jurídica, interpuso un juicio de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. Finalmente se emite una sentencia en el cual el juez es muy claro y muy preciso en donde se dice que no debe de haber una distinción por tratarse de una pareja homoparental. Esta hipótesis que tenemos de dos personas del mismo sexo, hombres, no estaba contemplada en la ley. Entonces, la inconstitucionalidad la advertimos en 2 puntos. Por no estar contemplada la hipótesis de pensión de viudez para un concubino respecto a un pensionado. Y la segunda, el requisito de acreditar la dependencia económica cuando a la mujer, cuando fallece el trabajador, no se le exige. Entonces eran 2 vicios de inconstitucionalidad. La sentencia ordena al Instituto Mexicano del Seguro Social que otorgue la pensión de viudez a Armando bajo los siguientes argumentos. Se transgrede el derecho a la familia porque no estaba contemplada una hipótesis que debe estar reconocida
como un modelo de familia. La segunda era la igualdad y no discriminación. La igualdad derivada del cuarto constitucional y la no discriminación del primero constitucional. Me siento muy contento y muy agradecido con las instituciones, a pesar de que a veces los mexicanos pues, no creemos o no averiguamos que han habido cambios, que existen instituciones que sí nos apoyan, que sí nos ayudan. Y a lo mejor no son las instituciones, sino son las personas que trabajan para ellas. Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. En otros temas, un juzgado federal ordenó al Congreso de Chiapas reponer el procedimiento de selección del ombudsman de esa entidad. Juez Juan Marcos Dávila Rangel, titular del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, explíquenos cuáles son los antecedentes de este asunto. Muy bien, pues los antecedentes tienen relación con un procedimiento de elección de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Chiapas. Dos de los candidatos que formaron la terna para ser de entre los que se eligió el presidente actual, promovieron juicio de amparo contra el procedimiento de elección y adujeron que se violaba el artículo 25 de la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque el que había sido electo por el Congreso del Estado de Chiapas era una persona inelegible para el cargo. Entiendo que en un primer momento, juez, usted antes de analizar la situación de esta elección del ombudsman, hizo un análisis de lo que dice la ley de amparo en lo que aplica a este caso. ¿Qué es lo que usted resuelve en lo que tiene que ver en particular con la ley de amparo y este caso? Sí, Verónica, el artículo 61, fracción séptima de la ley de amparo establece una causa de improcedencia del juicio cuando se trata de procedimientos en los que se eligen a funcionarios en los estados por parte de los congresos, en los que estos tienen la facultad de resolver o determinar soberana y libremente qué funcionario van a elegir. En esa parte de la ley de amparo es en la que nos enfocamos nosotros para contrastarla, en primer lugar, haciendo una interpretación conforme en doble sentido, en sentido amplio y en sentido estricto, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque a través de lo que denominamos como un análisis de convencionalidad ex oficio, o sea que lo hacemos los jueces, lo podemos hacer los jueces sin que nos lo pidan las partes. Estamos habilitados para hacerlo en términos de lo que es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también pues de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese análisis que hicimos nos llevó a la conclusión que no podía hacerse una interpretación conforme del artículo 61, fracción séptima, porque viola de manera directa los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que nos dicen estos artículos? Pues que todos tenemos derecho a que exista un tribunal en el cual pueda resolverse a través de un recurso rápido, efectivo y sencillo una controversia por una actuación de la autoridad. ¿Qué sucedía, juez? ¿Se les estaría dejando en un estado de indefensión? Es decir, ¿ya no tendrían acceso a su derecho a la justicia? De hecho, sí. No tienen otro juicio a través del cual puedan ellos impugnar esa determinación del Congreso del Estado de Chiapas, en este caso. El único que tienen a su disposición es el juicio de amparo. Entonces, si el juicio de amparo, que también ya fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un recurso judicial efectivo, rápido y sencillo, pues entonces si la ley de amparo prohíbe que se promueva el juicio contra esos actos del Congreso, teníamos que remontar esa situación a través primeramente de lo que le digo la interpretación conforme en su doble sentido, y ya una vez que no es posible hacer la interpretación conforme, pues declarar que es inconvencional esa porción completa de la ley de amparo. Y esa fue la conclusión a la que llegamos nosotros. Una vez que se supera esta parte procesal, digamos, ¿qué es lo que resuelve usted ya en la parte de fondo del asunto? ¿A qué conclusiones llega?
todo se concretaba a determinar si estaba o no acreditada la cuestión sobre la inelegibilidad de la persona que fue designada como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas. Esto es, si esa persona había fungido o no como secretario del gobierno del estado de Chiapas un año antes de marzo de 2018, que fue cuando se le eligió. Sucedió en el expediente que, a pesar de que llamamos a juicio a quien funge actualmente como presidente, no acudió al juicio con nosotros, al amparo, a pesar del emplazamiento. Y eso no se presentó. Y eso ocasionó que pues prácticamente nos quedáramos con la sola versión tanto de su currículum vitae que él había presentado ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Chiapas, como pues bueno, de la versión de los quejosos de que en efecto pues él había sido secretario de gobierno. Y pues como no, el Congreso tampoco desmintió esa situación, dimos por acreditado que durante el periodo en el que él no debió haber sido secretario del gobierno del estado de Chiapas, pues en efecto lo fue. Y esa fue la razón que nos llevó a invalidar una parte del procedimiento, a dejarla sin efecto, solamente una parte. Bien, entonces, en concreto, ¿cuáles son los efectos de esta sentencia? Los efectos son, primero, que se deje insubsistente una vez que cause ejecutoria la sentencia, o sea, cuando se agoten todos los recursos y las instancias superiores, que se deje insubsistente la designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ese sería el primero. El segundo efecto es que dentro de los 20 días hábiles siguientes a que ya quede firme la sentencia, pues que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Chiapas emita un nuevo dictamen. Y ese dictamen tiene que tomar en cuenta la interpretación que dio el juzgado acerca de pues que en el Estado de Chiapas está prohibido que se designen a funcionarios que hayan sido secretarios, procuradores, etcétera, como dice la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un año antes de la elección. Y el tercer efecto es que se emita ese nuevo dictamen de manera razonable, objetiva, y se proponga, en dado caso, a la Comisión Permanente o al Congreso del Estado, pues a la persona que va a fungir o que se pueda designar como presidente, pero que reúna precisamente todas las condiciones de elegibilidad. Bien, ¿cuáles son finalmente, juez, lo destacado de este asunto, la trascendencia de este asunto? Bueno, es un poco discutible el hecho de que nosotros los jueces de distrito que manejamos la ley de amparo cotidianamente, digamos que es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? O sea, es una cuestión como difícil para nosotros llegar a una conclusión de esa naturaleza porque es el instrumento que utilizamos cotidianamente. Pero también está la otra cara. Cuando la Corte Interamericana nos permite a todos los jueces ejercer un control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad, esto es que nosotros podemos entrar al análisis de cualquier ley, obviamente siempre y cuando no sea la Constitución, ¿no? Pero de cualquier ley, como en este caso la ley de amparo, para determinar si viola alguno de los preceptos de la Convención Americana y declararla inaplicable para un caso en específico, pues esa es la novedad que tiene precisamente este caso. Bien, pues muchas gracias, juez Juan Marcos Dávila Rangel, por habernos explicado los alcances de esta sentencia. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Un saludo a todos. Bien, y ahora vamos a hacer una pausa y regresamos con más información aquí al Consejo de la Judicatura hoy. No se vaya. A veces escuchamos en los medios de comunicación que se ordenó la suspensión definitiva del acto reclamado dentro de un juicio de amparo y no nos queda claro si con esto ya quedó resuelto el asunto o si continúa. El juez de distrito Juan Pablo Gómez Fierro, quien también forma parte del claustro de profesores del Instituto de la Judicatura Federal, nos explica este tema. Es importante destacar que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad.
¿A qué se refiere esto? Que a través de este juicio se pueden analizar la constitucionalidad de ciertos actos a la luz de los derechos humanos que están previstos tanto en la Constitución, reconocidos, mejor dicho, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales que ha suscrito el Estado mexicano, ¿no? Y en este juicio, bueno, los actos reclamados pueden ser de tres tipos, pueden ser actos legislativos, jurisdiccionales o actos administrativos. Por actos legislativos me refiero, bueno, pues en términos generales son leyes o cualquier disposición de observancia general, podría ser algún reglamento, alguna norma administrativa que tuviera ciertos efectos generales. Asimismo, cuando me refiero a actos jurisdiccionales es propiamente actos provenientes de autoridades judiciales, propiamente dentro de ciertos juicios. Y actos administrativos, bueno, pues actos provenientes de la administración pública, ya sea federal o las administraciones locales, en función de la competencia de los jueces de distrito. Ahora bien, una vez que se reclaman este tipo de actos a través del juicio de amparo, tanto la Constitución como la ley establecen dentro de esta mecánica de impugnación de actos, establecen una medida cautelar. Esta medida tiene como finalidad primordial asegurar la eficacia de la sentencia que se dicte en el juicio. ¿A qué me refiero con esto? Que mientras se dicta la sentencia, el juez, bajo ciertos casos y condiciones que están previstos tanto en la Constitución como en la ley, puede eventualmente paralizar los efectos que produce un determinado acto en lo que se integra el expediente y existe la posibilidad de revisar, de ser el caso, la constitucionalidad del acto reclamado. Entonces, la suspensión como medida cautelar tiene, vamos de alguna manera, como el efecto primordial, paralizar los efectos de un determinado acto para que mientras se lleva a cabo todo el trámite necesario para integrar el asunto y dictar la sentencia, estos actos no continúen produciendo un perjuicio en la esfera del promovente del amparo para que, una vez que se dicte la sentencia, pues se hubieran paralizado estos actos. La suspensión no siempre será procedente porque tendrían que cumplirse ciertos requisitos que están previstos, como ya te lo había mencionado, tanto en la Constitución como en la ley. La propia ley de amparo establece ciertos casos y condiciones para conceder la suspensión. Encontramos en algunos casos la suspensión que nosotros denominamos suspensión de plano, una suspensión que se decreta de oficio, es decir, sin necesidad de llamar a las partes en el juicio ni a las autoridades, debido a que los actos que aquí se reclaman son actos que de llegar a materializarse harían imposible restituir al quejoso en el goce del derecho violado. Estamos hablando que son actos, por ejemplo, lo establece la ley como la deportación, el destierro, los actos prohibidos por el artículo 22, en algunos casos la extradición, que de llegar a ejecutarse pues ya no podrían revisarse posteriormente su constitucionalidad debido a que al no haberse paralizado pues ya produjeron todos sus efectos, ¿no? Y bueno, fuera de estos casos en los que la suspensión no procede de oficio y no se decreta de plano, tenemos la suspensión que se tramita en un incidente por cuerda separada. Le llamamos por cuerda separada porque es un pequeño expediente que se integra, un incidente que se integra al margen del juicio principal, donde se analiza la procedencia de la suspensión de la medida cautelar con base en los requisitos que están establecidos propiamente en la Constitución y en la ley. Y básicamente los requisitos que extraemos tanto en la Constitución como en la ley son muy generales. Primero debe estar demostrada la existencia del acto reclamado, al mismo tiempo debe analizarse que el acto por su naturaleza pueda suspenderse. Posteriormente debe analizarse si se dan los requisitos de la ley de amparo, si la medida cautelar la solicitó la parte a quien le agravia, si no se sigue un perjuicio contra el orden público o el interés social cuando se concede la suspensión. Se privilegian primero estos valores previo al interés del particular quejoso. Al mismo tiempo, se fijan medidas de eficacia. En muchos casos, el decretar una suspensión o paralizar los efectos de un determinado acto pudiera ocasionarle a un tercero un perjuicio, para lo cual el quejoso debería garantizar los daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar al quejoso, ¿no? Digo, al tercero interesado en un juicio, con una garantía específica. Esto ya hablamos como un requisito propiamente de eficacia. Y bueno, pues de manera general son los elementos que analizamos una vez que llega el asunto para poder determinar si primero es posible suspender los efectos de un determinado acto y posteriormente si fijamos un requisito de eficacia para que la medida cautelar, la suspensión,
pueda surtir plenos efectos. Conocer las leyes no es tarea exclusiva de los abogados. A usted también, como ciudadano, le permite ejercer sus derechos. Para saber, por ejemplo, qué hacer si la policía lo detiene o cuáles son las funciones que realiza la policía de investigación. Vamos a ver una nota que preparó mi compañero Emanuel Saldaña. Es el encargado de evaluar la escena del crimen. Antes, tiene que dar auxilio a los lesionados en coordinación con los equipos de emergencia. Lo llaman el primer respondiente. La policía como primer respondiente, como su nombre le indica, es la policía que llega por primera vez, es la que atiende el primer llamado de la ciudadanía ante el caso pues, de algún ilícito, ¿no? Es la policía que llega al lugar, que debe de preservar el lugar de los hechos, debe de preservar los indicios que se encuentran en el sitio y procurar de que no se contamine esa escena. No se le puede ir ni el más mínimo detalle, ya que deberá presentar un informe detallado sobre los hechos y los hallazgos que serán pieza clave para llegar a la verdad y resolver el caso. Ahora la policía tiene que tener conocimientos científicos mínimos, pero sí, para saber qué hacer, cómo procesar las evidencias sin contaminarlas. Ese es un gran reto, sobre todo porque los jueces, el juez de enjuiciamiento, pues nunca está en la escena de los hechos. Así que la policía son los ojos del juez. Una investigación debe ser inmediata, debe ser exhaustiva, debe ser profesional, libre de estereotipos y de discriminación. Debe agotar todos los medios o las líneas de investigación para el efecto de precisamente comprobar el delito por parte del juez y la responsabilidad de una persona en ese hecho delictuoso. En la etapa de investigación se deben preservar las evidencias. Entonces, el policía muestra sus habilidades en materias relacionadas con la ciencia forense. Tienen experiencia en el llenado de los formatos de cadena de custodia, que son muy exhaustivos, muy requisitados. Les exigen una gran labor de fijación de indicios, de descripción, de traslado, de recopilación de firmas, pero todo ello con el fin de que se garantice la identidad de los objetos hasta llegar a juicio. No hay que darle las herramientas necesarias para que pueda hacer adecuadamente su trabajo. El capacitar, bueno, yo puedo capacitar a una persona para que haga un trabajo, pero para que entienda los conceptos generales, teóricos sobre el trabajo que va a desempeñar, necesita tener cierto nivel de estudio, cierto nivel de profesionalización. Y es que su trabajo impacta directamente en la decisión que tomará el juez, al grado de que si la evidencia resulta contaminada, o en la detención hubo abusos, las pruebas pueden ser anuladas. Y si hay duda, y si hay exceso, y si hay abuso, y si hay prueba de que los hechos no ocurrieron como lo narran los policías, pues puede incluso llegar a tirar una sentencia de condena. Y eso genera en la población la idea de la impunidad, pero no la genera en la autoridad judicial, sino el policía que no está capacitado o bien está siguiendo vicios de un sistema que ya debe superarse. ¿Y qué es lo peor? Que una persona que pudiera ser responsable de un delito no va a ser juzgado, y la sociedad va a quedar pues en desacuerdo con el actuar del juzgador. Pero lo que no saben es que precisamente es porque la investigación se llevó de manera inadecuada. Así, la policía se convierte en un elemento indispensable para el funcionamiento adecuado del sistema penal acusatorio. Es quien apoya al Ministerio Público en la investigación y solo gracias a su labor es que se conocen los indicios y se protege la evidencia que será la base para la resolución judicial. Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos al Consejo de la Judicatura hoy.
efectivamente se llama el nuevo juicio de amparo indirecto llevadito de la mano, porque eso es lo que se intenta, llevar a la mano al lector, no solo para que conozca lo que sucede en un juicio de amparo, sino propiamente lo que sucede en un juzgado de distrito con un juicio de amparo indirecto, cualquiera que sea la materia y cualquiera que sea la instancia. ¿Por qué amparo indirecto y no directo? Porque el indirecto es el que más número de actos contiene, más situaciones contiene. Entonces, va llevando a través de todo el proceso del amparo sobre lo que se debe hacer en cada escrito, lo que va a contestar el juez en cada auto, en cada resolución, los medios de impugnación que puede plantear, cómo se puede cumplimentar una sentencia cuando se concede el amparo, qué se tiene que hacer cuando hay un amparo contra leyes, qué debemos hacer en los diferentes medios de impugnación si no nos gusta lo que nos contesta, ya sea la autoridad responsable o los propios juzgados de distrito, cómo participa cada una de las partes, qué sanciones tienen, tanto procesales y en algunos casos hasta multas o otras consecuencias. Pero además nos explica de manera sinóptica al final de cada capítulo lo que se vio a lo largo del capítulo, para que se pueda repasar brevemente lo que se aprendió a lo largo de cada uno de los capítulos. El libro contiene 10 capítulos y básicamente plantea tanto el trámite como los recursos, como las situaciones en que participan las partes, junto con cuestiones de improcedencia, de sobreseimiento, que está dirigida a personas que quieren darle un enfoque práctico al amparo. Es decir, le sirve especialmente a los que ya promueven amparos y le sirve especialmente a los que están dentro del Poder Judicial y tienen que contestar cada uno de esos escritos que presentan los litigantes. Entonces tiene un enfoque totalmente práctico. Le sirve también a los profesores que enseñan amparo, porque ya no solo van a dar términos teóricos, sino les van a decir qué hacer con esa información en juicios de a de veras. La editorial que lo maneja se llama Rectical, pero lo distribuye Gandhi, lo distribuye El Sótano, e incluso cuando no lo encuentren, pueden preguntar aquí en la oficina del magistrado y siempre hay libros. Que es un libro que le hace perder el miedo a los litigantes y a la gente que está dentro del Poder Judicial sobre el amparo, porque es muy extenso el amparo. Entonces, de alguna manera, aquí prácticamente los conduce. El libro contiene cerca de 1800 jurisprudencias que se aplican. Para que puedan caber, solo se da el registro y el número de localización. Y junto con el libro, adentro del libro, hay un disco en donde están contenidas todas esas jurisprudencias que se aplican ahí. Como usted sabe, los niños tienen derecho a vivir en familia. No obstante, en México más de 30,000 menores viven en estado de abandono. Magali Telles nos informa. En Latinoamérica, México ocupa el segundo lugar en abandono de menores. Se estima que 30,000 niños no cuentan con la protección y el cuidado de una familia. Hay chicos así que por ser de aldea me insultan o me discriminan. No me gusta en serio que por prejuicio o digan otros, te discriminen o te juzguen antes de conocerte. La ley establece que los menores no deben ser separados de sus padres y como última opción señala que deben ser enviados a un albergue. Cifras oficiales apuntan que más de 25,000 niños se encuentran en lugares de acogida. Estos niños y niñas llegan con nosotros a través del DIF, del sistema DIF, ya sea el DIF nacional, DIF estatal o DIF municipal, o ya las diferentes procuradurías que existen también en cada estado y en cada municipio.
En algunos casos, incluso cuando no se tiene la certeza de si están en estado de abandono o se tiene la certeza de que los niños tienen progenitores, se tendrá que hacer la búsqueda de estos para que en su caso manifiesten o se analice si estas personas realmente están en condiciones o no de hacerse cargo de los niños. Tan solo en la Ciudad de México existen 217 alojamientos de asistencia social para menores. En promedio, nosotros tenemos entre los 8 o 9 años en promedio. Esto va cambiando con el tiempo. Actualmente las directrices de Naciones Unidas nos exige como organización, una organización como nosotros que trabajamos bajo el enfoque de derechos, a que la separación del niño sea la última medida y que sea por el menor tiempo posible. A través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se han establecido mecanismos para proteger a los menores que se encuentran en estado de abandono. Hoy en día existen las Procuradurías de Protección de Derechos de la Niñez. Es ahí donde llegan los casos de maltrato, violencia doméstica, abuso sexual y demás, y tienen 3 funciones centrales: una de representación jurídica, otro de establecer las medidas de protección o restitución de derechos y el acompañamiento de los casos. La adopción es una opción para compensar a los menores que por diversos motivos se encuentran en estado de abandono. En los últimos 5 años, el DIF registró más de 5,000 adopciones. Hoy, por ejemplo, tenemos muy claro, aunque parece la sociedad que no lo entiende muy bien, que no hay un derecho de las personas a adoptar, hay un derecho de la niña o el niño a tener una familia. Los derechos vinculados a la patria potestad no son derechos, digamos, de los padres en sí mismos, es un derecho del niño que tiene sus obligaciones correlativas en los padres. Me gusta, sueño mucho y quisiera abrir una cafetería, tener una casa, ayudar a mis hermanas a que se sientan felices, que lo que yo no tengo, ellos lo tengan y no pasen por lo que a veces yo paso. El día muy feliz fue cuando tenía 8 años y mi mamá me festejó mi cumpleaños con mi comida favorita. Lo que más me hacía feliz es que esa fecha, que para mí es muy importante, no la olvidaran y que mi familia me estuviera festejando. De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, es obligación de todas las autoridades proteger los derechos humanos, en este caso, garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. Aún teniendo progenitores, el juez puede designar la custodia a favor de otro familiar cercano o incluso en un hogar sustituto en caso de que esto sea más complejo. Es importante que a través de las sentencias que se dicten se adopten las mejores medidas que salvaguarden ese sano crecimiento mental, emocional y moral de todos estos niños. Consejo de la Judicatura hoy, Magali Telles. ¿Cómo funciona el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes? Veamos. El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es un órgano de decisión política que diseña normas, estrategias, leyes y programas para garantizar que se cumplan los derechos de los menores. Coordina, analiza y define las políticas públicas, poniendo al centro de las acciones el interés superior del menor. Está integrado por el Poder Ejecutivo Federal, las entidades federativas, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal es un invitado permanente en la toma de decisiones, además de representantes del Poder Legislativo. La creación del CIPINA responde a los mandatos normativos de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 1 constitucional y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Desde el año 2015, este sistema promueve, protege y garantiza los derechos de los menores. Vamos a ver ahora qué opina la gente sobre la forma en que deben ser tratados los menores que habitan en albergues. Y decir qué estamos haciendo como sociedad
con todos los huérfanos que dejaron los sexenios anteriores en la guerra contra el narcotráfico, porque esos son niños de guerra que se quedaron sin padre y sin madre. Actualmente las casas hogar ya no funcionan. Sí es una buena medida la adopción, pero a mí me gustaría que estuvieran bien investigados las personas con muchos estudios psicológicos y partes socioeconómicos para que les puedan dar una buena educación y una buena alimentación y estudios sobre todo eso. Y mucho amor, mucho amor. Pues que haya un plan de gobierno, ¿no?, acerca de los niños y una institución estable, sin desvío de recursos y por el estilo, ¿no? Ya que eso hace mella en los programas y pues los niños no creo que les convenga eso. Primero pues tienen que involucrarse más las autoridades, ir a los lugares y ver cómo están viviendo los niños en los orfanatos, ver si en verdad están dando ese derecho de amor, de atención, de seguridad, porque muchas veces en los orfanatos no tienen esa seguridad ni el amor. Y lo mejor para no llegar a odiar al feto, al bebé, pues es darle una adopción, con una opción de salir adelante en una familia cristiana, ¿no? Que lo saque adelante en formación, educación y cultura, para que el día de mañana sea una mujer o un hombre de bien. De eso se trata. Capacitar al personal, ¿no? Al personal que se encuentra en los albergues, capacitarlos para tener ese tacto, ¿no? Con los pequeños, tal vez son más pequeños, ¿no? Tener ese tacto y pues nada, pues sí, capacitarlos para darle una buena orientación y que sean personas de bien cuando sean grandes, ¿no? Las instituciones podrían darles recursos como techo, ropa, comida, educación, pero hablando del tema como tal familiar, un núcleo más cercano y sentimental, hablando por el lado sentimental, es más difícil porque es manejar muchos niños, no es tan fácil manejar personalmente a cada niño. Bueno, yo pienso que la adopción a todo tipo de parejas, incluyendo a personas solteras que pueden tener un hijo a su cuidado, sería muy bueno porque el niño tendría un apoyo y un cariño que pues normalmente en algunos casos, aunque tengan una familia completa, no se les puede dar. En México las instituciones que se encargan de eso pues no están bien, no tienen un esquema bien de trabajo. Muchos niños a veces están en instituciones y no hay un registro de ellos, exactamente de quiénes son, de dónde vienen, inclusive a veces a dónde van. De hecho, los niños tienen todo el derecho y obviamente todos los institutos de gobierno no cumplen con las normas, los protocolos, y una de ellas fue el ABC, no había toda la norma que debe de cumplir y hacer cumplir para que el niño tenga la seguridad, higiene y seguridad más que todo. No se vaya, vamos a hacer una pausa y regresamos con la estadística judicial y justo en el cine. En cuanto a la Constitución y el régimen presidencial, hay que poner mucha atención en nuestra nueva figura introducida en 2014 a la Constitución de 1917, que es el gobierno de coalición. Es un gobierno, en mi concepto, es una figura estructurada a medias. Todavía le falta la legislación ordinaria que permitiera aterrizar adecuadamente algo tan complejo y que viene a redefinir o que puede venir a redefinir nuestro sistema presidencial, pero además no está acompañado de las figuras que en derecho comparado podríamos llamar figuras de responsabilidades en un régimen semipresidencial o parlamentario de plano. ¿A qué figuras me refiero? Por ejemplo, a la moción de censura. Una oposición, como acabamos de ver en España, se la toma muy a pecho y la piensa muchas veces antes de promover una moción de censura que en el caso del gobierno de coalición mexicana no existe. O la moción de confianza a un gobierno para que permanezca más allá del periodo
para el que fue electo. Bueno, no tenemos eso porque no tenemos un régimen parlamentario y sin embargo introducimos esta figura rara del gobierno de coalición. ¿Qué es lo que dice la Constitución hoy por hoy? Que el presidente de la República puede optar por firmar un convenio de gobierno de coalición mediante el cual con los partidos que integren el Congreso de la Unión, o algunos de ellos, para tener mayorías parlamentarias, como vimos al principio del sexenio del presidente Peña Nieto con motivo del Pacto por México, para tener estas mayorías que le permita sacar iniciativas de ley, puede acordar con alguna fuerza política el reparto de carteras dentro del gabinete. La Constitución no nos dice qué pasa cuando se termine este acuerdo, ya sea por un pleito entre las fuerzas que lo componen o simplemente porque pase el tiempo. Tampoco nos dice qué pasa si se pierde la confianza en alguno de los integrantes de este gabinete y, más importante aún, no nos dice qué responsabilidad tendrían los integrantes, cada uno de los integrantes de estos gabinetes de coalición. Tampoco hay una figura como un primer ministro, un presidente de gobierno, un jefe de oficina que permitiera matizar la responsabilidad del jefe del Estado, que eso es el presidente de la República, además de jefe de gobierno. En fin, es una figura un poco extraña la que se introduce. Pero, además, se dice en la Constitución que en el caso de no optar por este gobierno de coalición, de cualquier forma, aunque tenga mayoría en las cámaras, el presidente de la República tendrá que presentar ante la Cámara de Diputados, ya no ante el Senado, el nombramiento del secretario de Hacienda, que es probablemente el funcionario más poderoso porque tiene, por una legislación absurda de carácter secundario, tiene la capacidad de modificar las partidas del presupuesto de egresos de la Federación casi por sí y ante sí. Bueno, pues tiene que presentar el nombramiento para ratificación a la Cámara de Diputados, que es la que aprueba el presupuesto de egresos, porque ya nos podemos imaginar la clase de negociaciones que habrá ahí para la aprobación de partidas a cambio de la aprobación del funcionario que ocupará la cartera de Hacienda, y al canciller de la República, el mal llamado canciller de la República, que en realidad es el secretario o la secretaria de Relaciones Exteriores, cuyo nombramiento tendrá que ser ratificado por el Senado de la República, que es el encargado de la política exterior del país. Así es que tenemos, se opte o no por un gobierno de coalición, una redefinición de nuestro sistema presidencial que es de pronóstico bastante reservado. A esto también hay que agregar pues la enorme cantidad de órganos constitucionales autónomos que se han adherido a la Constitución mexicana desde el año de 1992, sobre la cual el presidente de la República no tiene un control claro ni jerárquico, evidentemente. Tendrá quizá algunos controles políticos, pero eso ya es extralegal, y hay que además señalar que se ha pretendido modificar la Constitución para eliminar el mal llamado también fuero presidencial, lo cual llevaría ya a una situación de ingobernabilidad, pues insisto, de pronóstico muy reservado, que ciertamente no fue lo que quiso el primer jefe Carranza cuando presentó su proyecto de Constitución a la Asamblea de Querétaro, y tampoco lo quiso la mayoría de esta Asamblea cuando aprobó el 5 de febrero de 1917 un texto marcadamente presidencialista en el sentido que postuló en sus escritos Emilio Rabasa. Echemos un vistazo al movimiento estadístico de asuntos en tribunales y juzgados federales. Hasta el mes de mayo de 2018, los tribunales y juzgados federales acumularon una carga de trabajo de 377.934 expedientes. En el quinto mes del año, más de 100.000 fueron resueltos. Del total de asuntos, más de 200.000 fueron revisados por los tribunales colegiados de circuito. En esta instancia, durante el mes de mayo fueron resueltos más de 40.000. En los tribunales unitarios de circuito se acumuló una carga de trabajo de 7.273 expedientes y se resolvieron 2.795 asuntos. En el mes de mayo, en los juzgados de distrito el total de asuntos ascendió a 164.167, de los cuales fueron resueltos más de 50.000.
Rápidamente vamos a ver cómo van los cursos, talleres y conferencias que imparte el Instituto de la Judicatura Federal. Ministerios públicos y defensores federales con competencia en materia penal actualizaron sus conocimientos en el curso Nociones Generales sobre el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. En 21 aulas y extensiones de la Escuela Judicial analizaron los factores que influyen en la conducta delictiva de un menor. Como defensora pública nos servirán para poder sustentar alguna causa de justificación en su conducta y poder obtener muchos mejores resultados o sanciones que realmente les den una reinserción a la sociedad o les ayuden en su desarrollo posterior a enfrentar estos procesos. En México existen 54 centros para adolescentes en conflicto con la ley que albergan a más de 13,000 menores de 18 años. Más del 90% de ellos son hombres, solo 7% son mujeres. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 38% de los adolescentes estuvieron involucrados en delitos graves. Son acusados o son imputados de delitos relacionados con armas, relacionados con drogas, y esto por la desintegración familiar que existe. Esa es la problemática que presenta. Tráfico de drogas y secuestros son la segunda causa que lleva al internamiento de los menores. 35% de los adolescentes que fueron detenidos están relacionados con el crimen organizado. A lo mejor ellos no tienen la intención de cometer un hecho ilícito, pero a veces las personas que están a su alrededor los empujan a hacerlo. Y algunos por situación económica. Es decir, que ven lo que otras personas tienen y lo que ellos no tienen y lo quieren conseguir. Tan solo en la Ciudad de México, la suma de menores en conflicto con la ley en el primer trimestre del año ascendió a más de 500. En promedio, 200 adolescentes son detenidos al mes y en lo que va de 2018, más de 40 menores enfrentan un proceso penal en internamiento. Antes de irnos, vamos a ver la recomendación de un experto. Esto es Justo en el Cine. Estamos en la exposición 70 años de cine mexicano en Estudios Churubusco, que conmemora precisamente los primeros 72 años de cine mexicano en Estudios Churubusco. Se montó esta exposición con una serie de objetos, vestuarios, fotografías, películas, noticieros, etcétera. Muchas cámaras, muchos aparatos de las épocas pasadas, y con eso se ha montado una exposición que está desde noviembre y estará hasta septiembre, en la que es la entrada gratuita, está abierto de martes a domingo y ha tenido mucho éxito y los invitamos a que vengan. Bueno, vamos a hablar del cine en relación y la justicia. Vamos a tocar 3 películas que filmó Felipe Casals, que es uno de los mejores directores de la época de los 80, y que filmó 3 películas que tienen que ver con la justicia. Uno de ellos es Los Motivos de Luz, una película que trata sobre, es un hecho de la vida real, una mujer que la acusan de matar a sus 4 hijos y tiene un proceso muy complicado, muy difícil, y unas abogadas mujeres toman el asunto y las defienden y llevan el proceso hasta buscar la absolución de esta mujer que había sido encarcelada injustamente. Se llama Los Motivos de Luz y es una película de Felipe Casals. Después él hizo otras 2 películas, El Apando, como su nombre lo dice, pues de los apandos que había en la cárcel de Lecumberri, como era todo este proceso tan difícil, no solamente del encarcelamiento, sino de las visitas que iban a ver a los presos, su relación con los otros presos. Es una película muy brutal, muy cruda, muy difícil, sobre todo de cómo funcionaba aquella cárcel que ya no existe afortunadamente, que es Lecumberri. Y la otra película que nos cierra esta trilogía es Canoa. Canoa, que también es muy célebre, que trata sobre estos estudiantes de la Universidad de Puebla, que el 15 de septiembre de 1968, 69, no me acuerdo, no, 68, hacen una excursión a la Malinche
van a hacer una excursión y llegando al pueblo de San Miguel Canoa, se quedan ahí a dormir, piden asilo en alguna casa y de repente un cura empieza a sospechar, estaba el movimiento de 68 en México, empiezan a sospechar que son unos alborotadores y que van a hacer la revolución a San Miguel Canoa, y este cura alborota a todo el pueblo, los levanta, no virtualmente, sino de veras, levanta al todo el pueblo y linchan y matan a 3 o 4 de estos jóvenes que iban a una excursión hacia la Malinche, y se da en San Miguel Canoa, por eso la película se llama Canoa. Entonces yo creo que son 3 películas emblemáticas que nos muestran mucho esta parte de la justicia, a veces justa y a veces no tan justa, pero que nos marca a todos y que marcó la historia del cine mexicano. Bueno, hemos hablado de una serie de películas que todas tienen algo que ver con la impartición de justicia. Estas películas no todas se han filmado en Estudios Churubusco, pero algunos procesos se han hecho en estos estudios y forman parte de la filmografía, que es amplísima, de los Estudios Churubusco, de 1945, que se inician los estudios, hasta la fecha, que son 72 años. Y hay muchas películas que tienen que ver precisamente con este asunto tan importante que es la justicia. Es todo por el momento, gracias al equipo de producción, pero sobre todo gracias a usted por su atención. Soy Verónica González, lo invito a que se quede en la señal del canal judicial.